Y se pudo Claro. descansar. Sí, por último estirarse un poco. De hecho, yo quedé todo cochino porque tuve que ir a sacar una compuerta de agua que estaba quedando la escoba en mi casa, que estaba inundándome. De hecho, tuve que ir con el Darwin. Bueno, ahí está el Darwin, por si acaso, se los puedo compartir. Miren, aprovechando de la parte amena. En fin, Qué bonito. es una de mis guaguas. Así que, bueno, siempre nos acompaña aquí en las clases. A mí, por lo menos. Y el Zeus debe estar ahí con la mamá dando vueltas. Un tecito, muy bien. Bueno, estoy con todas las manos ahí asquerosas, pero no importa, dispuestos a hacer la pega. Ya, chiquillos, chiquillas. Entonces, miren, el formato de la clase ahora, bueno, no es que cambie demasiado, pero hay unas propuestas que tengo para ustedes, porque obviamente como es una parte un poco más práctica, eh, bueno, podríamos tornarlo esto como en un trabajo un poco más grupal, volver, a ver cómo andan con el tema de la resolución de algunos ejercicios. Y a lo mejor, bueno, si es que ustedes no se oponen, yo propondría que tuviésemos como trabajo autónomo ahora de momento, así como rápido, unos 10 minutos, una cosa por el estilo. Les planteo el ejercicio, volvemos y vamos pimponeando. Y cuando yo ya vea que más o menos el tiempo se nos está ajustando para ver los últimos ejercicios que son como relevantes, yo digo, ya, ¿saben qué más? Yo explico el último ejercicio, ¿ya? No estoy seguro si les parece el formato, porque podríamos derechamente mostrar nomás el cómo se resuelve, que es como la clásica, mostrar cómo se resuelve y después de eso ya conversar un poco. Pero a fin de cuentas no deja de ser más que conocer y comprender. No sé, ¿qué opinan? Leo el chat, leo todo, estoy aquí, estoy pendiente. Me parece buena la idea. Mm, Sí, Podría a ser mí un igual. ejercicio. Miren, ¿saben qué? Los primeros ejercicios son suaves, no puedo negarlo, son suavecitos. Pero los que vienen después obviamente son un poco más desafiantes. Cuando sean más desafiantes, los guío más yo. No sé si les parece. Probamos. Y no perdemos. Sí, sí, ¿Ya? eso. Sí, profe. Intentémoslo. Intentémoslo. ¿Ya? Ya tenemos aprobación, parece. Ya. Mostremos. Mientras tanto, admito a algunas personas que están llegando. Aquí estamos. Ya, miren. Las instrucciones están a la izquierda. En verdad, siempre son las mismas instrucciones para que lo tengan ahí dando vueltas. Dice, dado los siguientes vectores, A 2,1, menos 3, B 12, menos 4,8, obtenga el módulo del vector de A, el versor del vector B, el vector suma A más B, el vector resta A menos B, 4 veces el vector A y un cuarto del vector B. Sospecho que donde van a tener más complicaciones puede ser en el versor del vector B. Pero no hay problema porque yo puedo estar monitoreando su trabajo en Peerdeck. Así que si me comparten en Peerdeck sus respuestas, yo también puedo ir chequeando. ¿Ya? ¿Les parece, a ver, 5 minutitos para sondear cómo van? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? 5 minutos y pregunto. Y si no, damos más tiempo. ¿Vale? O ya están trabajando, ya deben estar trabajando en la cuestión. Ya, 5 minutos entonces. 3, 2, 1 y parto. Después les voy a dar la respuesta por si acaso. No voy a poner música porque por razones obvias. A no ser que alguno diga que trabaja con música, porque aquí ya supongo que saben que al ponerle música suben la entropía. Si suben la entropía, se prende menos. Voy a sacar mi cámara para no distraer.
Profe, así como para una intro, ¿cómo se sacarían? Por lo que estaba un poco perdidos. ¿Qué cosa? ¿El C o el B? Así como el A, el B, el C, podría ser. Ah, Así como todo, miren, profe. yo les Explíqueme sugiero, todo el ramo, por favor. miren, les sugiero lo siguiente. Intuitivamente o investiguen, traten de dar una respuesta. No importa que esté mala, ¿ya? Y ojalá que esté mala, porque si así está, así de alguna manera, ustedes se van a acordar del error y le van a dar una chance a su memoria a generar una especie de recordatorio, ¿cachai? Pongan lo que más les parezca y que ojalá pueda ser ridículo en ese sentido, ya como, pucha, me equivoqué en esta lecera, pensé no sé qué cosa, etcétera. Porque así se van a ayudar de alguna manera a recordar. Nos queda tiempo todavía, ¿eh? Tenemos 2 minutos. Versor es el vector de tamaño 1, no te olvides. O el vector dividido por su tamaño. Sí, Francisco, efectivamente. Ese es el módulo. Profe, ¿y no se podría graficar esto? O sea, como en el plano cartesiano. Sí, todo esto se puede graficar, porque los vectores son elementos geométricos. Así que todo se grafica. Pero hay que ir piano a piano. Hoy si ponen raíz de 14, calcúlenla. Estoy en Peerdeck revisando algunas respuestas. ¿Ah? Puedo pasarlo de nuevo, efectivamente. A ver. Va. ¡Tarán! Ya voy a mirar algunas respuestas. ¿Ah? El versor, el vector de tamaño 1, que lo representa. Representa la dirección y el sentido. Ya tenemos algunas personas que se han arriesgado. ¿Ah? Eso es positivo. Ya. Vamos a hacer otro ejercicio con respecto a lo que estamos aquí. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a mostrar las respuestas y ustedes me van a decir si entienden. ¿Vale? Miren. Échenle una miradita, por favor. Voy a dar 2 minutos para eso. Échenle una miradita. No olviden compartirme sus respuestas o sus impresiones en Peerdeck, ¿ya? No hay problema. Estoy viendo el chat, ¿eh? ¿Cacharon o no? Que el Confucio tiene, pero toda, por así decirlo, tiene toda la mano. Todos dijeron, sí, no, sí entiendo. Pero entender no es lo mismo que aprender, pues. ¿Cacharon? ¿Cacharon? Sí, sí, vamos a hacerlo. Estoy esperando que me den las Profe. chances ahí en el peer deck, que me respondan si se entiende o no. Diga. Por ejemplo, en el versor, Ya, por ejemplo, la parte de abajo es como, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero sé que hay que sacar como el tamaño. ¿Eso? correcto, Creo. correcto. Entonces, Sí, ¿lo tengo que dejar como raíz ese tamaño o lo dejo como decimal? todo decimal. Ah, Aquí ya. trabajamos Gracias. todo con decimal. Aquí no existen Ay, las profe, raíces de no sé cuánto. y Diga. arriba, en la parte del tema también del versor, en la parte de arriba se pone el vector así como 12 dividido en la cuestión y todo eso. Sí, efectivamente. Ah, ya, ya. Creo que entendí tu
tu pregunta, pero sí, efectivamente, Gracias. el todo partido por el tamaño. Ya, efectivamente, veo que tenemos varias inquietudes, ¿cierto? No entendieron lo del versor. Bueno, hay varios que también les complicó el tema de la suma, la resta. Hay varios que, bueno, insisto, se entiende. Ya, cumplimos con el tiempo. Voy a ir rápido con esto, ¿vale? Miren, tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Nos piden calcular el módulo del vector A. El módulo es el tamaño. Por ende, voy a poner A, o el tamaño del vector A, por eso salen las barritas ahí al lado, debería ser la raíz cuadrada de cada una de las componentes, es decir, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Ahí. Si mi cálculo no me falla, eso es 2 al cuadrado es aproximadamente 4, más 1 es 5 y más 9 tenemos 13. Es decir, debería ser la raíz de 13. Ahora, como estamos en un curso de física, obviamente la raíz de 13 no existe en el mundo común y silvestre, eso es un símbolo. Entonces lo que tengo que hacer yo es poner 13 Ok. elevado a la 0,5, o que es la raíz de 13, y esa cuestión me va a dar algo. Diga, me sumé mal. 4, 14. 5, ¿verdad? 14, porque eran 4, 5, claro, más 9 son 14. Toda la razón. Corrijo el tiro. Y eso es 3,74. Borro esto de acá. Perdón. Acá. 3,74. Ahora, ¿en qué está medida esa cuestión? No lo dice. De hecho, es un vector nomás. Ni siquiera están las unidades de medida. ¿Vale? Ya. Aquí vamos uno a uno. Feedback, chiquillos, chiquillas. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Sí, Sí, ahora se sí. entiende. Ahora sí que sí. Sí. Ya. Sí, profe. Pero vuelvo a insistir en esto, ¿ah? Vuelvo a insistir. Entender no es saber. Ojo con eso, ¿ya? Yo ya les mostré cómo se hace. Ahora, insisto, esto es un canon. Hay varios ejercicios donde ustedes van a tener que extraer tamaños de un vector. Así se hace, ¿ya? Vamos con el vector B, que en este caso es el versor. Veamos, B. El versor del vector B. Sabemos que el vector B es este, 12, menos 4,8. Es decir, el versor de B, y aquí voy a declarar algo importante, el versor de B es el vector que indica la dirección y el sentido del vector B original, pero no tiene su tamaño, porque tiene el tamaño que vale. ¿Cuánto vale el tamaño de ese versor? 1. Muy bien, 1. ahí sí, ¿ya? Entonces, ¿cómo obtenemos esto? Al vector, que ya sabemos quién es el vector 12, menos 4,8. Hoy esta cuestión anda horrible. Aquí, 12, menos 4,8, le vamos a dividir el tamaño del vector B. ¿Por qué? Porque tenemos un vector de cierto tamaño, así como dice Usain Bolt, ya, pum, miran para allá, ya, y a ese vector lo dividen por el tamaño total. ¿Por qué? Porque quieren tener un vector de tamaño 1, ¿ya? 3 dividido en 3 da 1, 4 dividido en 4 da 1, es decir, el tamaño del vector, o sea, el vector dividido por su tamaño les va a dar un vector de tamaño 1. ¿Vale? Ahora, el problema es saber el tamaño del vector B. Pues. ¿Cuánto debería ser el tamaño del vector B? ¿Alguien lo tiene por ahí anotado? Raíz tiene de que sacar el módulo. 224, Exacto, hay que sacar el módulo. ¿Y cómo demonios saco el módulo? Haciendo la sacan a raíz. la raíz Sería- como Pitágoras, Pitágoras. Exactamente. Muchas gracias a todas las personas que han Eso comentado. Muy da bien. 200, raíz de 224, creo. Raíz de 224. A ver, tenemos 144 más 16. Tenemos 150, 160. Y son 224, ¿cierto? Raíz de 224. Sí, Que no tengo idea cuánto da eso, ¿eh? ¿Cuánto es la raíz de 224? 14,96 más 14,96. números. 14,96. Ya. Entonces, esto debería ser 12 dividido por 14,96, que es el módulo, coma, menos 4 partido por lo mismo, coma, 8 dividido por lo mismo,
confírmenme por favor si es que ese desarrollo, voy a ponerlo aquí, dividido por lo mismo. Se ve como pi, pero no es pi, por si acaso. Aquí estoy poniendo comillas. Ya, chiquillos, chiquillas, por favor en Zoom, díganme, ¿se entendió o no se entendió? Porque ahí deberían haber obtenido este resultado. Sí. Se entendió. Sí, sí, sí. Sí, profe. Ya, Angélica ahí tiene una... Profe, Ya, ahí tenemos todos dos los dudas. resultados los dividió en el mismo número, ¿cierto? En 14,96. Exacto, porque acuérdate que cuando tú ponderas un vector por un número, ese número, voy a poner un 3 por ejemplo aquí, ese número multiplica a cada una de las coordenadas, ¿cachai? Entonces en este caso estás como multiplicando por 1 partido en raíz de 224, ¿cachai? Ahora, las personas que no entiendan el concepto de versor, es algo así, miren. Yo tengo un vector que puede ser el vector b, voy a imaginar que es un vector como este. No sé por qué esta cuestión anda tan lento. A ver, dame un segundito. Ya he cerrado prácticamente todo. Dame un segundito. Estoy bien con la memoria, ¿por qué me estáis fastidiando, computador? Ya, en fin. Ya, uno tiene un vector. Imaginemos que este es el vector b. De alguna forma es el vector b. No sé cómo, pero ya, eso es. ¿A ti te importa tener un vector que represente solamente la dirección y el sentido de b? Voy a imaginar que el vector b tiene tamaño 3. Ahí. ¿Cachai? Tiene 1 metro, 2 metros, 3 metros. ¿Cachai? Si tiene 3 metros, la única forma de obtener un vector que tenga tamaño 1 y que vaya en la misma dirección y sentido de b es agarrar a b y dividirlo por su tamaño. ¿Se entendió ahí o no? ¿Un poco mejor la parte como gráfica? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, es como la base, efectivamente. Sí. Porque obviamente después tú agarras el betongo y lo multiplicas por 3, que es su tamaño, su módulo, y te va a dar el vector b, ¿cachai? B por betón, o sea, el tamaño de B por betongo te va a dar el vector B, que tiene tamaño 3. ¿Cachai? Entonces, la razón por la que a uno le interesan los versores es simplemente porque nos interesa el tema de la dirección y el sentido, de hacia dónde va. ¿Cachai? ¿Con B se refiere a las coordenadas solamente? Sí, Daniel. Porque en realidad las coordenadas describen al vector. ¿Cachai? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? ¿O me caí? Estamos bien, profe. ¿Estamos bien? Ya, perfecto. Este computador Profe, está más laggy que... Dígame. entonces siempre para sacar el versor tenemos que sacar, o sea, los datos del vector partido en el tamaño y ahí por cada uno. Exacto, exacto. Ah. Siempre es lo mismo. Y eso en teoría nos debería dar 1. El tamaño, de hecho, muy buena pregunta. Acá, si tú haces la raíz cuadrada de 0,802 al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado, tú deberías tener tamaño 1. Si pueden hacer ese ejercicio, pueden darle ahí una vuelta. Miren, el tamaño de B. Oh, qué horrible esta cuestión que está aquí demorándose mucho. El tamaño de betongo es 1. ¿Por qué era la raíz de 224? Porque le calculamos el tamaño a ese vector. Lo dividimos por el tamaño de B. Ay, qué horrible esta cuestión. Estoy con el computador mega laggy. ¿Ya? Debe ser esto. Sí, es que se está haciendo el video de la clase anterior, entonces me imagino que me está ocupando algunos recursos. Dice, pero en el resultado quedan como 3 unidades independientes, o la segunda coordenada vuelve a unirse con el decimal del principio. Sí, son 3 coordenadas independientes. Y ese vectorcito, el que tiene las coordenadas 0,802 menos 0,267,0534, ese vector está apuntando solamente en la dirección hacia donde apunta B, pero tiene tamaño 1. ¿Sí?
Creo que vamos bien aquí, ¿cierto? Ya, el vector suma es una de las cosas más sencillas que hay. Aquí no se pueden perder. Así que ustedes van a hacer la resta, ¿ya? El vector suma de A más B es derechamente sumar por componentes. Es 2 más 12, me va a dar el vector así. A más B es igual a 2 más 12 son 14. Después, 1 más menos 4, eso da menos 3. Coma menos 3 más 8, que eso da 5. Y creo que estoy bien, ¿o no? Sí, creo que estoy bien. Sí. ¿Se entendió, chiquillos, chiquillas? Feedback ahí, por favor. Sí, profe. Sí, Sí, profe, Sí, profe. siempre se anota como A más B, o sea, bueno, si tiene otra letra el vector, se cambia la letra, ¿o no? correcto, sí. Aquí va a depender de las componentes nomás y del nombre de cada vector. ¿Vale? Ya, tenemos el vector suma. Entonces, por favor, confírmenme el vector resta. Tienen un minutito, nada más. Un minuto, chiquillos, chiquillas. Voy a ponerle aquí de reloj. Estamos, partimos. Sí, está bien. ¿Funciona? Confirmo. Confirmado, perfecto. Gracias, Pato. Josefa, Vale, también confirmaron. Reconfirmó. Reconfirmado. Fantástico, ya. Y en menos del tiempo que habíamos planteado, le sobraron 20 segundos, en verdad. Ya, nice. Entonces tenemos este check y el vector resta también. Obviamente, como ya les dije, nosotros aprendimos a calcular, por ejemplo, el vector ponderado, o lo que es lo mismo el versor, acá, que es B partido en el... nada que ver. B partido en el tamaño de B. Aquí, stop. Y lo que es lo mismo que lo que acabamos de hacer es 1 partido en el tamaño de B por B. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? Bueno, lo que les estoy tratando de señalar aquí es que esto es un número. Un número. Y si es un número, en realidad, ustedes lo que hicieron cuando dividieron cada coordenada, en realidad estuvieron multiplicando por 1 partido en el tamaño. Entonces, cuando dice 4 veces el vector A, yo les estoy pidiendo el vector 4 por A. ¿Podrían confirmar efectivamente que el vector 8,4, menos 12 les da cuando ustedes multiplican 4 por cada coordenada? Por favor, chiquillos, chiquillas. Y así me quedo tranquilo de que se entiende Confirmo, lo que es una Sí, ponderación. profe, confirmo también. Confirmo. Sí, profe. De a poquito vamos agarrando vuelo, ¿se fijan? Porque Confirmamos. esta Sí. cuestión ni siquiera se las he dicho, pero ya como lo hicimos antes, la lógica funciona. Entonces, si funciona la lógica es porque estamos de alguna manera ocupando argumentos racionales para poder responder. Así que aquí, de nuevo, me quedo tranquilo. Muy bien, chiquillos, chiquillas. Parece que estamos ok. No hay nadie que tenga un no, ¿cierto? Confucio funciona de todas maneras. Sí, yo coincido. Confucio, un manjar del pensamiento, hay que decirlo. Ya, y podemos intentar el F sin que sea F, sí. ¿Ya? Confío en que no va a ser un F para la clase. Veamos si da o no. El cuarto del vector B. Confirmo. Confirmo. Confirmo, profe. Confirmado, ¿cierto? Sí, es distinto cuando uno mete las manos en estas cuestiones, pues, ¿ven? Al principio, de hecho yo me atrevería a decir que al principio la mayoría de ustedes, o los que dijeron, no, no cacho nada, no entiendo nada, a lo mejor tenían una respuesta intuitiva de las cosas. Es bueno eso, que de alguna manera le den un poco de rienda suelta, porque si se están acostumbrando a que les digan solamente el qué hacer para poder confirmar que están en lo correcto, entonces es porque tienen un grado de independencia muy bajo aún. ¿Ya? Entonces la idea es que puedan, ojalá, arriesgarse y tirar cualquier cabeza de pescado si es que de alguna manera lo es, pero aférrense a la lógica. La lógica es algo importante, ¿vale? Entonces vamos a decir check a este ejercicio, ¿ya? Miren, un ejercicio que yo tengo aquí propuesto, no es obligatorio ni nada, aquí no hay ninguna obligación de nada. Yo puse esta diapo para que pongan una explicación completa, quizá en el caso de que tengan su tiempo y quieran de alguna manera retroalimentar esta cuestión, el cómo lo hicieron. Es muy importante el que sepan cómo hicieron todo ese proceder y cómo de alguna manera llegaron a los resultados.
Un error constante que ocurre en las generaciones anteriores, por ejemplo, a ustedes, es que suelen decir lo siguiente, típico. Miran el ejercicio, vaya a todos los seminarios, y miras el ejercicio, ves cómo lo resuelve el profe. Sí, no, sí lo entiendo, fantástico. Después te ponía a mirar ejercicios, por ejemplo, en el Física General del Chaum, que es un libro clásico que tiene un montón de problemas. Lo miráis y como sale con respuesta, a ver, lo entiendo, sí, lo entiendo, fantástico. No es lo mismo tener conciencia y retroalimentar y volver a escribir lo que ya hiciste, porque ahí podéis confirmar realmente que entendiste o no entendiste la materia. Se van a acordar de mí si es que hacen el ejercicio, si no, se van a acordar de mí en la prueba. Así que denle una vuelta a este consejo, porque en realidad, si bien no es una obligación, la invitación es a que lo puedan terminar. Vamos a ver cuántas son las personas que lo terminan. Oye, aquí me equivoqué, perdón. Esto es mejor. Ya, aquí lo abordo yo, ¿vale? Esto lo abordo yo. ¿Por qué? Porque nos queda pendiente una materia. De hecho, aquí voy a ir pimponeando con las cosas que hemos ido mirando y las cosas que no hemos mirado. Fíjense, aquí hay una materia que yo les dije, vamos a verla así como un poco más en detalle en el seminario. Ya. Existen dos tipos de productos de vectores. Uno, está el producto punto, y dos, está el producto cruz, que uno va a pensar que son como técnicas de crochet o algo así. Ya, bueno, no es tan así, pero realmente son dos mecanismos que, a ver, para algunos son una pesadilla, sobre todo el producto cruz, pero si aprenden un poco la mecánica de todo esto, no debería ser tan terrible. Miren, un producto punto, en palabras bien sencillas, es un vínculo que estás estableciendo entre dos vectores y que como resultado tú obtienes un escalar. De hecho, muchas veces no lo llaman producto punto, le dicen producto escalar. Escalar. Ahí. ¿Ya? Y hay dos formas de calcularlo. Una forma muy sencilla, pero que no siempre también está a la mano, es que tú agarres el vector f o el vector cualquiera, que va a estar compuesto de los siguientes vectores. Este lo voy a escribir una vez nomás, ¿ya? Es una componente en x, una componente en y y una componente en z, f sub x, f sub y y f sub z, que son tres números. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes el vector d, que es de las mismas características, o sea, tenéis una componente en x, d sub y y d sub z, y el producto punto va a ser, esto hay que tragárselo, de verdad, chiquillos, chiquillas, es una cuestión que yo podría demostrárselos el por qué esta cuestión es relevante o cómo se obtuvo, pero de momento les digo, tráganselo un poquito, porque hay que acordarse de esta operación. ¿En qué consiste la operación? Tú multiplicas y sumas cada una de las componentes de x, cada una de las componentes de y, cada una de las componentes de z, de cada uno de los vectores. Y uno dice, súper fácil, súper fácil. O sea, agarra el x y lo multiplicáis por el otro x, más el y por el otro y, más el z por el otro z, y listo, pues, misión cumplida. ¿Ya? Y creo que es sencillo. Ahora, hay otra forma de calcular exactamente lo mismo. Esto da un escalar, no se olviden, por favor. Escalar. Y esto de acá también da un escalar. Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo? La otra forma de calcular el producto punto es tomar el tamaño del vector f, o sea, calcular su módulo, multiplicarlo por el tamaño del vector d, y después eso, multiplicarlo, esos dos productos. Ya, voy al tiro con eso, Marcela, porque en realidad es algo complejo. ¿Ya? Te voy a decir en un momento lo que quiere decir. ¿Ya? Explicando lo último era el tamaño de f por el tamaño del vector d por el coseno del ángulo alfa. ¿Y quién demonios es alfa? Ya, si tú tienes el vector f que es así y el vector d que es así, si tú los pones juntitos, así gráficamente, el vector alfa, o sea, el ángulo alfa, perdón, es el ángulo que componen los dos vectores, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces, tú haces el tamaño de f por el tamaño de d por el coseno de ese ángulo y te va a dar ese producto punto. Ahora, ¿qué demonios es un producto punto? Y es una... Mirad, insisto, esto es algo que vamos a ver con profundidad más adelante. Lo que importa ahora es la parte operacional, que sepan hacerlo. ¿Ya? La parte de la reflexión, de alguna manera, el qué significa, puede ser para después en profundidad. Pero les puedo contar lo siguiente, miren. El producto punto les va a decir lo siguiente. Si esta es f
y este es D, el producto punto te va a decir el tamaño de la proyección del vector F sobre D. ¿Qué quiere decir eso? Es como que tú pusieras ahí una ampolleta aquí y te va a decir el tamaño de la sombra que genera F sobre D. Yo me dice, ¿para qué quiero eso? ¿Por qué me interesa? Muy sencillo. Porque hay fuerzas que se aplican de manera distinta, o sea, con distintos ángulos. Pero solo un pedazo de esa fuerza, que es la que está a lo largo del vector D, es la que produce el movimiento de los cuerpos. No sé si me voy a entender bien, pero tú puedes aplicar una fuerza de cualquier forma, por ejemplo, abrir una puerta, ¿ya? Y la puerta tú le vas a estar aplicando una fuerza que no necesariamente es como perpendicular para que abra justo ni nada. No, lo que tú estás haciendo es aplicar una fuerza cualquiera y solamente un pedazo de esa fuerza está produciendo, por ejemplo, el movimiento. Lo que estamos calculando con este producto punto, en este caso, es el tamaño de esa contribución de la fuerza sobre el tamaño D, por así decirlo. No sé si me di a entender bien, chiquillos, chiquillas. Esa es la parte operacional, más una interpretación ahí que puede ayudar un poco más. ¿Puedes repetir lo último que dijo? Palabras bien sencillas. El producto punto es una proyección de un vector sobre el otro. O sea, cómo es la sombra de un vector sobre el otro, por así decirlo. Nada más, el tamaño. Profe, Diga. es que, ¿sabe qué? Se me quedó pegado y no, se me fue el internet, entonces no escuché nada del producto punto. No hay problema. Veamos la ¿Puede parte decir como un operacional. resumen súper rápido? Mira, vamos a ver la parte operacional en palabras sencillas para poder calcularlo y aquí respondo al tiro la pregunta de Daniel. El producto punto se calcula como lo siguiente. Si tú tienes dos vectores de componentes X, Y y Z, tú multiplicas entre sí las X, le sumas la multiplicación de las Y y la multiplicación de las Z y te da el producto punto. Y eso es lo mismo que agarrar el tamaño del vector F, el tamaño del vector D y multiplicarlo por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, siendo F y este D, y es lo mismo, ¿ya? Y una interpretación que acabamos de hacer es que el producto punto es una proyección de un vector sobre el otro, ¿ya? ¿Cuál es la que se usa más comúnmente? Van a encontrar que esta es mucho más común, pero te tienen que dar el ángulo o tú debes calcular el ángulo. Profe, Diga. y el coseno, ¿cómo uno puede sacar el valor o solamente es como una constante que está ahí? Se puede obtener, pero lo vamos a ver en un momento, porque en realidad necesitamos como calcular la parte operacional, ¿ya? Así ya. que ahí, cuando veamos el ejercicio, probablemente todo va a tener un poco más de sentido, pero no se preocupen tanto del dónde viene o cuál es la interpretación, porque en realidad esto lo vamos a ver cuando veamos energía y trabajo, ¿ya? Lo que nos importa es que puedan calcularlo. Voy a mirar un poquito el chat, perdón. ¿Cuál es de las? Ya, profe, ¿y el resultado que representa? El resultado representa una proyección, es como un aporte, por así decirlo, de un vector sobre el otro. Profe, ¿y esa proyección está involucrada directamente con el movimiento? No solamente con el movimiento, sino que en realidad va más con el tema del aporte que hace un vector sobre el otro. Mira, una interpretación que yo podría hacer, a ver, es como la siguiente. ¿Qué te va a decir esto? Ya, voy a tratar de ayudarlos y ayudarlas de la mejor forma posible, pero insisto, no se enfoquen en esto, enfóquense en la parte procedimental, que es algo que vamos a ver en un momento, ¿ya? Voy a poner un caso. Si yo estoy empujando algo, ya, chuta, voy a agarrar esto, perdón. Pueden ver mi cámara aquí. Ya. Supongamos que yo empujo esta cuestión. Imaginemos que esto está sobre una superficie, ¿ya? Aquí. Yo puedo empujar esto aplicando una fuerza, no sé, pues puedo tirarlo para acá y esa fuerza va a ser como en diagonal o derechamente tirarlo como justo en horizontal, ¿ya? Esa fuerza queda justo para allá. Este objeto se va a desplazar. Ahora, el tema es el siguiente. Supongamos que yo aplico una fuerza, pero que es más o menos así, como hacia arriba. Un poquito hacia arriba, así. Un poco para allá. Ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Este objeto lo más probable es que se traslade poco, sino que va a tender como a levantarse. ¿Coinciden conmigo en eso, chiquillos, chiquillas, o no? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el producto punto? El producto punto te está diciendo, ya, si tú aplicaste una fuerza así, oblicua, y esto se movió o se desplazó un cierto vector de desplazamiento, por así decirlo, te está diciendo cuánta es la contribución de esa fuerza para poder producir este movimiento.
Es decir, si yo tengo un vector muy oblicuo, muy doblado para allá, lo más probable es que esa contribución de esa fuerza para ese desplazamiento va a ser grande. Palabras sencillas, es mucho más fácil o tiene más impacto el aplicar una fuerza así para producir un desplazamiento que si yo pongo una fuerza un poco elevada, así como hacia arriba, para producir un desplazamiento para allá. Lo que yo puedo concluir es que si la fuerza es completamente vertical y calculo el producto punto entre el desplazamiento que ocurrió y la fuerza que tengo, bueno, esa fuerza no es culpable de este desplazamiento. Por ende, si no veo eso, este producto punto me tiene que decir eso. Y eso tiene sentido porque, de hecho, cuando ustedes calculan el producto punto entre una cosa que es perpendicular a otra, te está diciendo que este vector no es culpable de ese, comillas, desplazamiento o culpable de ese vector. Por ende, te va a dar 0. El producto punto entre dos vectores que son perpendiculares es 0. ¿Me doy a entender bien, chiquillos, chiquillas, o no? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Eso es la parte como interpretativa, pero insisto, enfoquémonos en la parte operacional. ¿Ya? Bueno, ahí Thais me preguntó si es que podemos ir un poquito más lento, pero di más explicaciones. No sé si te ayuda un poco ahí, Thais. Diga. De ahí viene que el coseno de 90 es 0. Al revés, el coseno de 90 implica necesariamente que esos dos vectores, o que un vector no implica el otro, o no aporta al otro. ¿Cachai? Porque de hecho se alcanza a ver acá, porque si tú miras esto, si alfa es 90 grados, el coseno de 90 es 0, por ende el producto punto entre esos dos vectores es 0, y si eso es 0, te está diciendo que esa fuerza no está produciendo ese desplazamiento. ¿Cachai? Sí, ya, gracias. Insisto, para allá vamos, pero vamos como una parte como operacional. Cuando veamos energía, ahí ya nos metemos un poco más de lleno con esta cuestión. Ya, bueno, ¿qué dice aquí? Entonces, producto punto y producto cruz. Todavía el cruz ni lo vemos, ¿ah? Dice, un transbordador flotando en el espacio vacío activa los cohetes de modo que la fuerza neta es igual a tanto. Bueno, aquí la parafernalia da lo mismo. Tenemos un vector F, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que podemos identificar fácilmente acá. Por efecto de ese impulso, el desplazamiento del transbordador es ese vector. Chuta, súper fácil. Tenemos el vector D. Ahí. ¿Ya? Dice, calcule la cantidad de energía ganada, y aquí vamos a aludir a ese concepto que es el W, que lo entendimos como el producto punto, ¿ya? Después va a ser trabajo, pero el trabajo y la energía son, comillas, algo muy análogo, idéntico en este caso, ¿ya? Calcule la energía ganada por el transbordador, se calcula por medio del producto punto. Y ahí sale un tip, porque obviamente si hubiésemos estado viendo energía, ese tip no aparece. Les puedo pedir, por favor, chiquillos, chiquillas, que me digan así como en el chat. Mecanismo 1, multiplicación por coordenada, o mecanismo 2, calculamos el tamaño y después el coseno del alfa. ¿Cuál se les ocurre que es el método a ocupar? Muy bien, ya, lo visualizamos. ¿Podrían confirmar? Voy a mostrarles la respuesta, ¿eh? A ver si es que lo entendimos y se arriesgan ahora un poco más en vez de que yo se los muestre. Oh, no, voy a rayar aquí. No lo vean, no lo vean. Oh, ya lo vieron. No lo vean. Ah, pero igual no se entiende bien. Ya. ¿Pueden echarle una miradita y confirmar que el resultado les da 8,37 por 10 a la 9? Que en este caso van a ser joules. Denle un tiempito. Démonos unos 2 minutitos a ver si es que les da. Me tomé tiempo en la explicación, así que concédame un poco el respiro de que lo hagan ustedes. Veamos si nos da. Confirmo, profe. Confirmado, bien. Tenemos confirmación. Nice. Houston, estamos en camino correcto.
Esperamos a los demás. Sofi, súper. Confirmo también. Gracias, Pato. Muy bien. Confirmado. ¿Hay alguien que no lo sepa hacer? Puede mandarme ahí como un mensajito privado para ver cuántas son las personas que podríamos tener que ayudar. Ya. Ok. Tenemos a alguien aquí que tiene un poco de dificultades. Ya, de a poquito empiezan a aparecer las confirmaciones. Muy bien. Ya. Ok, vamos a hacer solamente esta mención. Ah, pero todavía queda tiempo. Vamos a esperar. Ahí se acabó el tiempo. Ya. Ok, ¿cómo demonios llegamos a ese resultado? Miren, acuérdense que el producto punto era f.d en este caso. Tenemos el f, tenemos el d, y aquí está escrito, si se fijan. Y eso obviamente, perdón, aquí era el trabajo o la energía ganada, por así decirlo. Este es f, aquí está d. Ahí. Y para poder resolver nuestro problema, acuérdense que el producto punto era multiplicar y sumar cada una de las componentes X y todas las componentes Y y las componentes Z. Entonces, ustedes multiplican este por este, ahí, y le van a sumar este por este, es suma algebraica, así que los signos impactan, y este por este, los suman. Todas esas multiplicaciones las suman. Las personas que no entendieron cómo hacerla podrían hacer el ejercicio de multiplicar este número que es 540.000 por 13.900 más 380.000 por menos 9.500 más 410.000 por 10.900. Sí, se aproxima. Acuérdense, 3 cifras significativas, así que comillas, 2 decimales en la notación científica. Esa es la forma fácil de entenderlo. ¿Ya? Oye, buen comentario en todo caso ahí, ¿eh? No se olviden, por favor, aquí, si le ponen más decimales, y esto dio 8, voy a poner un caso, 8,3658432 ya da lo mismo, por 10 a la 9. Oye, si le ponen más decimales, no es más preciso el resultado, por si acaso. Por favorcito, no se olviden, ¿ya? Precisión infinita no existe. Así que sáquense esa cuestión de la cabeza. Ya, check con esto. Ya, denme feedback, por favor. ¿Se entendió el producto punto? Por lo menos para partir. Sí. ¿Sí? Operacional, no se olviden. La parte como, con el cómo trabaja, eso lo pateamos un poco. Ya. Ya, y esta es la parte ruda. Esta es la parte que a mí me dan como tiritones, porque cuando uno habla de producto cruz, es absolutamente necesario hablar de matrices, y las matrices no le gustan. Bueno, a mí me gustan, pero cuando uno está partiendo en realidad son terribles. Entonces, miren, cuando yo hablo de producto cruz, lo que voy a obtener no es un escalar, no es un numerito, ¿ya? Lo que vamos a obtener es un vector. Ojo con eso. O sea, estamos vinculando dos vectores, que en este caso van a ser R y F, y el resultado de eso va a ser un vector. No un escalar, un vector. ¿Vale? Y se dice producto cruz porque se representa con una cruz o con una X. Y si se fijan en el otro caso, el producto punto tiene una representación en un puntito. ¿Ya? Bueno, ¿en qué consiste esta cuestión? Ya. Por ejemplo, el producto cruz en nuestro curso va a representar un concepto que se llama el torque. El torque, en términos así como bien sencillos, voy a ponerlo así. Voy a poner una analogía, a ver si se entiende. La fuerza es a las traslaciones como el torque es a las rotaciones. No estoy seguro si se entiende lo que acabo de decir. Chiquillos, chiquillas. ¿Sí o no? ¿Se entendió esa analogía? ¿Puedes Repito. repetirlo, por favor?
Repito, la fuerza es a la traslación como el torque es a la rotación. Es decir, si yo quiero trasladar un cuerpo, aplico una fuerza. Pero si quiero rotarlo, aplico un torque. ¿Me sigue la idea? Es como el hermano gemelo de la fuerza, pero Sí. no es el lado oscuro, es el torque. ¿Ya? Ya, perfecto. Me quedo conforme con algunos de sus feedback y el feedback que también me están contestando hartos. ¿Ya? Bien. Ahora, esta es la parte complicada. Y esta es la parte donde uno juega con axiomas, por así decirlo, como que cuestiones que uno se cree nomás. Existe una operación matemática que se va a llamar el determinante. Ojo con eso, el determinante. No sé por qué le pusieron así, pero... Y se representa con estas barritas que están acá. Eso se llama el determinante de la matriz que está acá adentro. ¿Vale? ¿Y qué demonios es una matriz? Porque yo sé que más de alguno de ustedes no conoce el concepto. Una matriz, en palabras muy sencillas, es como lo que hace el Excel. Es un arreglo de números. Un arreglo de números son como números ordenados. Eso es una matriz, tal cual. Entonces, si tú tienes, no sé, pues, un 3, un 4, un 5 y un 6 puestos así como en una especie de cuadrado, ¿eso es una matriz? Sí, eso es una matriz. ¿Ya? De hecho, ustedes podrían haber dicho, el profe tiene dos ecuaciones aquí organizadas, una arriba y la otra abajo. Eso es, si hubiese puesto números, ¿eso habría sido un arreglo de números? Sí. De hecho, ¿eso habría sido una matriz? Sí, eso habría sido una matriz. Hay un número arriba y un número abajo. Un ordenamiento de números. Nada más que pensar. No le pongan más color porque la matemática de esto es violenta, pero la explicación que yo les estoy dando es suficiente para poder entender. ¿Se entiende lo que es el concepto de matriz, chiquillos, chiquillas? Sí, se entiende. Sí, ¿Sí? profe. Chiquillos, chiquillas, sí. En el chat, por favor, que veo que no se mueve. Profe, ¿puede Necesito de nuevo spam, explicarlo? please. Ya. Muy sencillo. Traten de quedarse con esto. El concepto es muy claro. Una matriz es un arreglo de números. Si tú jugáis Sudoku, estáis jugando con una matriz. ¿Sí? Entonces tú tenéis que pensar que, no sé, pues tienes dos números arreglados ahí. Uno a la izquierda, el otro a la derecha. Ya, eso es una matriz. Acá, 2, 3, 4. Ahí tenéis otra matriz. ¿Ya? Y así lo mismo con el Excel y con todas estas cosas. Aquí tú tienes una matriz que vamos a decir que es una matriz de 3×3. 3 filas, 3 columnas. ¿Ya? No olvidar, por favor, esto es el determinante de la matriz. ¿Cómo se calcula un determinante? Esto, de verdad, chiquillos, chiquillas, es algo que es tragárselo literalmente, porque la demostración me tomaría literalmente toda esta jornada de seminario. Yo tengo un video en donde lo hice completito, de donde sale esta cuestión. Y de hecho sale de los sistemas de ecuaciones. Pero si quieren ver el video, bueno, después se los comparto. Pero de momento, a digerir contenidos, digerir procedimientos. Nada más. ¿Vale? Ya. Y Tongo ya lo conocemos, el vector que representa las X. Y aquí estamos diciendo ya, ¿cómo se calcula un producto cruz? Ya, esta combinación, uno dice, ¿hay que aprendérsela de memoria? Sí, en parte sí, pero hay una forma inteligente de hacerlo, miren. Va a ser el vector y Tongo, y le vamos a poner signo más, y vas a borrar esta columna, y vas a borrar esta fila, y tú vas a mirar lo siguiente, de izquierda a derecha. R sub I por F sub Z, cruzado. Después, desde donde quedaste, R sub Z por F sub I. No sé si se percataron, pero es como una resta cruzada. ¿Lo notaron, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Sí? Sí, Es profe. algo de lo que hay que acordarse. Y fíjense, miren esto. Yo borré el I y le puse signo más. En general, este tiene signo más, este tiene signo menos, este tiene signo más, y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Ya, no se estresen, porque en realidad eso tiene que ver con matemática muy avanzada y que tiene que ver con sistemas de ecuaciones. Pero dejemos en concreto que este es más, este es menos y este es más. Por eso sale un más aquí, o sea, sale un no más. Aquí sale un menos y aquí sale un más. Que esos son los signos que yo voy a empezar a jugar ahora. Ahora, voy con el J. J Tongo, borro esta columna, borro esta fila y nuevamente, como dirían los futboleros, disparo cruzado de izquierda a derecha. R sub X por F sub Z menos R sub Z por F sub X. R sub X por F sub Z menos R sub Z por F sub X.
Díganme si se entiende en ese contexto. ¿Se entendió el por qué sale el R sub X, F sub Z, R sub Z, R sub X, etcétera? ¿Sí? Sí, sí se entiende. Sí, Ya. profe. Eso de memoria, chiquillos, chiquillas. Y con el Z, si se percatan, es exactamente lo mismo. Borráis esto de aquí, borráis esto de acá, cruzado y resta. Y son exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso te va a dar, si te fijas, voy a poner un caso, ¿eh? El I tongo te va a dar el vector 1,0,0. Supongamos que el resultado de esto dio 3, de esas restas, multiplicaciones y cuestiones, menos el vector 0,1,0, que es el J tongo, por, no sé, les dio 4, más el vector K tongo, que es 0,0,1, por, no sé, 10, que es el resultado, chuta, qué horrible esta cuestión, por 10, que es el resultado de esto, no sé. Ahí. Entonces, el resultado final sería un vector que sería el vector 3, menos 4, 10. Estoy poniendo un ejemplo hipotético, no he calculado nada, ¿ya? A lo que voy es que ustedes van a tener un resultado en donde van a tener que multiplicar el versor I, el versor J, el versor K, por algunos resultados de números, y eso va a dar un vector final. Y ese sería el vector de torque. Así, superficialmente hablando, chiquillos, chiquillas, ¿se entiende? No hemos aplicado, pero ¿se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ya, tenemos varios, sí, eso es positivo. Bien, ya. profe, Diga, ¿era lo de torque como la rotación o la traslación? rotación. El torque produce las rotaciones. ¿Ya? Y hay una visión alternativa, no se olviden de esto porque esta es otra forma de calcular este vector de torque, que es el tamaño del vector R por el tamaño del vector F por el seno del ángulo alfa. ¿Y quién es alfa? Bueno, si tú tienes ese vector R y tienes este vector F, acá, el ángulo alfa es el que está entre medio. ¿Ya? No mucho más. ¿Qué es lo que cambia con respecto al producto punto? Que aquí te están dando una pista. Aquí hay un tau, bueno, esa es la letra griega tau, por si acaso. Hay un tau tongo. ¿Ya? Hay un tau tongo. Entonces, en el tau tongo, como ya les había explicado hace un rato, todos los tongos son vectores que indican una dirección nomás, pero son de tamaño 1. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy diciendo con esto es que tú con esto estás calculando el tamaño del vector de torque y este es hacia dónde apunta. ¿Me siguen o no, chiquillos, chiquillas? ¿Cómo se calcula es otra cosa? Pero lo importante aquí es la interpretación ahora. ¿Se entendió o no? De nuevo, R por F por el seno de alfa es el tamaño del torque. Por así decirlo, su módulo, el vector, el módulo del vector. Y el tau tongo te dice hacia dónde va. Exacto. Dirección y sentido en verdad, Antonio. El tau tongo te va a decir en qué dirección va y tiene tamaño 1, como lo habíamos hablado hace un rato. ¿Y cómo saber el T? Ese es un problema. Pero lo importante es que lo entiendan como de alguna manera intuitiva. ¿Y el T cómo se representa? Es solamente un vector. ¿Ya? Es solamente un vector. ¿Podría explicarlo de nuevo? Ya. Voy a explicarlo de manera gráfica ahora. Miren, no sé si tengo algo acá. No. Ah, sí, tengo algo. Espérenme. Ya, no estamos en 18 de septiembre, pero tengo algo aquí. Bueno, tengo un carrete de volantín. Fíjense. Ah, buena pregunta, Nicolás. Eso no lo aclaré. El determinante es aplicar este mecanismo de multiplicaciones cruzadas y esa cuestión. Cuando uno dice calculamos el determinante es porque estás aplicando este procedimiento que te acabo de explicar. ¿Ya? El determinante es una operación matemática. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, algo importante. ¿Cómo sabe uno dónde está el tau tongo? Ya. Aquí hay una regla importante que se llama la regla de la mano derecha. Cuando yo tengo este objeto, lo voy a hacer girar. Así. Ahí. No sé si se alcanza a ver.
Sí, de ahí vamos para allá, Diego, tranquilo. Efectivamente, por ahí vamos. Miren, yo lo estoy girando así, este carrete. Y estoy con la mano derecha. Fíjense que con mi mano derecha, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a simular la rotación del cuerpo con los dedos. Y el dedo gordo, que es más o menos como perpendicular a este plano, ¿ya? Me va a decir hacia dónde va el torque, por consenso, ¿ya? Bueno, digo consenso de quién, de varios científicos a lo largo de los años. Entonces, cuando tú dices, ya, esta cuestión está rotando para allá, entonces, si haces esto, con la regla de la mano derecha o la regla del tirabuzón, que se le llama, el dedo gordo va a estar apuntando, por ejemplo, o saliendo de sus cámaras. Ese vector es el tautongo. Chiquillos, chiquillas. ¿Se entiende? Y si va para el otro lado, por ejemplo para allá, fíjense, hagan esto y el vector como que sale, o sea, en verdad en este caso, entra hacia la pantalla de ustedes. ¿Me siguen o no? ¿Se entiende? Esa es la forma de saber hacia dónde va el tautongo. Sí, el segundo tiene signo menos, estáis. Francisco, correcto. Es perpendicular siempre al plano de rotación. Si voy así, perpendicular a ese plano. Forma un ángulo 90. Si va para el otro lado, va para allá. Chiquillos, chiquillas, ¿se entiende esto, no? Yo sé que vamos a meternos en problemas con esto cuando estemos haciendo el ejercicio, pero... Efectivamente, Benjamín, correcto. Cuando uno no sabe cuándo atornillar, fíjense que el torque está directamente relacionado con el cómo se construyen los destornilladores, porque tú atornillas según la regla de la mano derecha. El dedo gordo te va a decir hacia dónde se va a mover el tornillo. ¿Ya? Pero ojo, ese es el torque. ¿Ya? El torque. ¿Les parece si vamos con el ejercicio y así lo entendemos quizá un poco más en la práctica antes que la parte como más demasiado física? Porque esto le vamos a dar tiempo cuando hagamos rotaciones, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Voy con el ejercicio, que está por acá. Miren, Profe, diga. ¿qué dijo que representaba lo primero hasta el seno? Ya, lo que representa es el tamaño del vector de tau, que voy a ponerlo aquí. ¿Cachai? Entonces te está diciendo como su intensidad, el módulo. Y el tautongo te está diciendo hacia dónde va, y ese lo obtienes con la regla de la mano derecha. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Chiquillos, chiquillas, entonces, la mirada que deben hacer ahora es tratar, por favor, hagan este ejercicio. Voy a tratar de borrar esta parte de acá. Ahí. Yo les doy los tips, porque dice, sobre una hélice actúa una fuerza igual a bla en el punto ble, o sea, este es como el R y este es el F. Aquí, y este es el R, acá. Exprese el agente externo, o torque, responsable de la rotación de la hélice. Se calcula por medio del producto cruz en el punto de aplicación y la fuerza. Bueno, tenemos el R. El torque, acuérdense, se calcula como R cruz F. Y eso quiere decir que tú ordenas el vector I, J y K y vas poniendo primero, en la primera fila que viene después de esto, el vector R, o sea, menos 2, 0,7 o 0.7. Chuta, horrible eso. Y 1.3. Y después viene la fuerza, que en este caso es 5,8,3. Horrible, esta cuestión está súper lagueada. Y tú calculas el determinante, que es esta cuestión de estar tapando columna, fila y multiplicas cruzado. Chiquillos, chiquillas, ¿podemos intentarlo a saber si es que de alguna manera lo podemos hacer? Fallemos, sí, hay que fallar. ¿Ya? Ya, buena pregunta, Francisca. No, porque el producto cruz es sensible al orden. Tú no puedes poner la F primero y después la R, porque te va a quedar con signo cambiado. ¿Ya? Y eso es relevante, porque obviamente si uno quiere hacer el cálculo correctamente, tú tienes que hacerlo en el orden adecuado.
una aclaración así como importante. Mira, la razón de eso es por culpa de las rotaciones, porque, mira, esta es una estupidez, pero mira, tengo este objeto. ¿Por qué es sensible la rotación al que le cambies, por ejemplo, el orden? Fíjate, si yo tengo esta cuestión aquí, o voy a poner esto mejor. Ya, bueno, o el celular. Acá. Tengo mi celular. Rotar hacia adelante y girar hacia la derecha no es lo mismo que girar hacia la derecha y rotar hacia adelante. No sé si te percataste. Las rotaciones son sensibles al orden. Y como el torque describe las rotaciones, entonces el orden es relevante. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas. Entonces, ya. 4 minutitos. Intentémoslo, ¿ya? Y si fracasamos, no importa. Fantástico. Fallar de alguna manera es lo mejor que pueden hacer en ese contexto. Porque hay otras cosas en donde ustedes no quieren fallar. Mejor fallar en física. Entonces va la fuerza y arriba que va el R. El punto en donde se aplica esa fuerza, que es este. Este de acá es R. Y este de acá es F. ¿Ya? Siempre se cumple. Sí. ¿Afecta cuál río va abajo? Sí. Es lo que acabamos de explicar. No se olviden de eso. Son rotaciones, así que no es lo mismo rotar para un lado y después para el otro que para el otro y después para un lado. No es lo mismo. Aquí el orden de los factores sí altera este producto. Acaba de romper algo que dieron por entendido quizá toda la vida. Ya, estoy esperando. Profe, Diga. es que de nuevo se me pegó todo, entonces no sé cómo yo puedo saber que esos puntos eran R y eso eran F. Ah, bueno, está dentro del problema. Porque la definición es R cruz F, y R cruz F va primero el R y después el F. Y dentro del problema dice sobre una hélice actúa una fuerza igual a tanto, o sea, ese es tu F, en el punto tanto. Ese es el punto donde tú vas a aplicar la fuerza. Entonces ahí ya tenéis el F y el R juntos. ¿Cachai? Entonces el primero que va es el F en ese caso siempre, ¿o no? Siempre va el R primero, acá arriba. No, sí, pero ¿cómo yo identifico la F en un ejercicio y la R? Eso voy. La fuerza es el concepto clave. ¿Cachai? Cuando te dicen ya. fuerza, es tu F. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Veo varios ahí celebrando porque efectivamente les dio. Sí, de verdad es para llorar, ¿eh? Al principio es un conocimiento que cuesta que se dé, pero cuando uno le sale o ha fallado varias veces, es un alivio. Es un alivio, porque si te sale la primera, o por lo menos este primer ejercicio salió, ya, podéis avanzar con los demás. No importa tanto la interpretación, insisto, lo que importa es la parte procedimental. ¿Ya? Si hay alguien que no le haya dado, escríbame un interno por ahí, por favor, en el Zoom, y me dicen. Carrete por eso, ja. Carrete online. Online party. Antes del jueves. Claro. Estoy esperando las confirmaciones de los demás, ¿ah? Bien. Abigail, puede ser que a lo mejor no te olvides que el J va con el signo cambiado en la suma. ¿Cachai? Entonces, este es más, este es menos, este es más, cuando tú lo presentas en la suma total. Por eso a lo mejor te dio con signo cambiado. Ya tenemos varias confirmaciones. Bien. Bien. Me parece súper bien. Bueno, ahí les borré los dibujos porque claramente ahí ya se puede confirmar que es lo que estábamos haciendo. O sea, tapamos uno, comillas. Ups. Aquí tapamos uno, tapamos el otro y después multiplicamos cruzado, etcétera. ¿Ya? Súper.
Terminamos justo. ¿Hay alguien que no lo haya logrado, que tiene alguna duda como insalvable? Chiquillos, chiquillas. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Ya. Me voy a, comillas, quedar tranquilo. ¿Pueden responderme en Peerdeck, que también es una instancia ahí a lo mejor que están pendientes? Ya. Perfecto. ¿Cómo entraste? O sea, la fuerza siempre va hacia abajo. Ya, Diego, eso es una buena pregunta, porque de hecho, si te fijas, si hubiese, bueno, aquí primero hay que definir el qué es el arriba y qué es el abajo, porque aquí nos dio este vector de torque, ¿cachai? Entonces, es cualquier cosa. En este caso, nos dio cualquier cosa, así que no podemos decir si es que va para arriba o para abajo, en realidad es como medio oblicuo, porque tenéis componentes negativas en X, positivas en Y, negativas en Z, entonces va para cualquier lado, ¿ya? No concluir cosas que de alguna manera pueden ser un error de ahí más adelante, ¿ya? Tapar y multiplicar cruzado, perfecto, no hay problema ahí, Nico. Mira, si tú quieres obtener, por ejemplo, la primera multiplicación, tú vas a multiplicar el itongo, y el itongo es, vas a tapar la columna y vas a tapar la fila. Y de izquierda a derecha, y obviamente de arriba hacia abajo, 0,7 por 3 menos 1,3 por 8. 0,7 por 3 menos 1,3 por 8. ¿Cachai? Entonces, ahí vas con el itongo. Ese resultado. Menos. Vais con J. J, acuérdate que es el único que tiene el signo menos. Tapas la columna, tapas la fila, menos 2 por 3, menos 1,3 por 5. ¿Cachai? Y así sucesivamente. Al hacer un ejercicio, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos que usar producto punto o producto cruz? Ya, muy sencillo, Gaby, en ese sentido. Cuando te pidan energías, tú vas a ocupar el producto punto. Pero, insisto, no es importante el concepto físico. ¿Cachai? Lo importante es saber aplicarlo. Ahora, cuando hablamos de energía, es un producto punto. Cuando hablamos de torque, es un producto cruz. ¿Ya? ¿Hay otras aplicaciones para esto? Sí, hay muchas. Pero vamos a partir con esta porque este es un curso de mecánica. Profe, Diga. ¿puede poner de nuevo como la fórmula de torque? No hay problema. Aquí estamos. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Sí, David, efectivamente, la I, la J y la K son constantes dentro de la matriz. Sí, eso es por definición del concepto de torque. No hay de qué. En la matriz, ¿cómo sé qué vector va primero? Siempre va primero el de la posición, o el del, ¿cómo se llama esto? El R, Sofi. Ese va arriba y el de abajo va el de fuerza, siempre en el mismo orden. ¿Ya? Ya, chiquillos, chiquillas, Cata, no estoy seguro si estás ahí por dándote vueltas. Sí, profe, sí estoy. Ya, oye, te quiero presentar porque si no se me va a pasar la hora y ahí voy a quedar pagando. Chiquillos, chiquillas, bueno, Cata está aquí junto a nosotros, Cata Ramírez. Ella va a ser nuestra ayudante de esta sección. Y, ay, no me acuerdo el otro ayudante, se me olvidó. A ver. Se llama Luis. Luis Luis Astudillo. Astudillo. Sí, correcto. Luis Astudillo, que hoy día no pudo venir, se excusó ahí porque tenía, parece, una hora al médico. Entonces, bueno, ellos dos van a ser nuestros ayudantes y, bueno, nos van a ayudar con algunas cosas que tienen que ver con la dinámica de la clase, dependiendo de si es que es necesario o no, y también con algunas revisiones de pruebas también, ¿ya? No estoy seguro si quieres decirle algo, Cata, por alguna cosita, no sé. Que si tienen alguna duda me pueden escribir por medio de cursos y ahí me va a llegar un correo a mí y yo les respondo. Ya, perfecto. Bueno, de todas maneras, no se olviden también que el tema es como tratar de compartir las preguntas a través de la planilla, pero si tienen algo personal que preguntarle ahí a la Cata, bueno, ella también puede gestionar en ese punto, ¿ya? Porque los ayudantes aquí en ese sentido están facultados para poder interactuar con ustedes, ¿vale? Y además la Cata tiene una súper buena disposición y tiene un montón de tiempo ahí, tiene una capacidad para poder abordar el estrés tremenda, así que trabajé con ella hace un tiempo atrás, el año pasado, y les puedo asegurar que es alguien que de alguna manera le van a poder contar por lo menos de esos
problemillas que van a aparecer a lo mejor en las pruebas y todo, y la Cata va a responder lo mejor posible, ¿ya? Así que no es como para que la saturen, ¿no? No se olviden del tema de la empatía, pero, pero de que tiene una capacidad de trabajo tremendo, tremendo, ¿ya? Bueno, terminemos entonces, chiquillos, chiquillas, con nuestros problemillas que van quedando, porque nos queda poquito tiempo ya. Déjenme ver el último ejercicio, no lo... ya, no, espérense un poco, me salté uno. Acá, vamos con este problemita. Ya. Este es un problema de aritmética vectorial, no es tan complejo, de hecho deberíamos resolverlo relativamente sencillo, pero el problema está en que vamos a quedar un poco cortos, no más de tiempo. Miren, dice, el esquema siguiente presenta dos fuerzas actuando sobre un cuerpo. Son F1, 8 newtons, F1X son 5 newtons y F2 son 11 newtons. Es decir, miren, voy a interpretar porque en este ejercicio tengo que ayudarlos un poco. Voy a ponerlo aquí, en azul mejor. Ya, cuando dice F1 son 8 newtons, te está diciendo que el tamaño del vector F1 son 8 newtons. Esta cuestión, ¿por qué anda tan lento? Aquí. Oh. Aquí, ya. 8 newtons, se ve horrible, pero ya, no importa. Y dice F1X, es decir, la componente en X del vector F1 son 5 newtons. Es decir, el cateto, por así decirlo, adyacente, va a tener un tamaño de 5 newtons. Acá. Por ende, es posible obtener mediante el teorema de Pitágoras, y aquí hago la mención, la parte vertical, por así decirlo, la parte del eje Y de ese vector F1, o la que lo compone, por así decirlo. No sabemos cuánto vale, pero podemos obtenerla. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas, mediante el teorema de Pitágoras? Sí. ¿Sí? Hasta aquí no hay problemas, ¿cierto? Ya. Y aquí es donde entran las primeras complicaciones. Aquí nos dicen F2 tiene 11 newtons. O sea, tenemos el tamaño, pero no tenemos literalmente nada más que eso. ¿Cómo lo hacemos? Dice, obtenga la fuerza neta. La fuerza neta quiere decir obtener el vector de suma de esos dos vectores. Pero ¿cómo vais a obtener la suma si no tenéis las componentes ni X ni Y? A ver, tenéis una X, te falta la Y, que eso se puede calcular, pero te faltan la X y la Y de la otra. Entonces ahí es donde uno recurre un poquito el tema de la trigonometría, y precisamente por eso está el ángulo, ¿ya? Eso es algo que de alguna manera tenemos que ahora concientizar. Yo les voy a ayudar a hacerlo, porque obviamente esta parte es como un poco compleja, y tampoco, bueno, quiero creer que la mayoría de ustedes no ha visto trigonometría en el colegio, y yo creo que es lo más probable. Entonces voy a tratar de acercarlos y acercarlas un poco a esto. El concepto de seno del ángulo... Ay, que se demora esta cuestión. Este computador, no sé qué onda le pasa. No sé si es el compu o qué. Bueno, el seno del ángulo alfa, acuérdense que era el cateto adyacente, o sea, o el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Voy a ponerlo así. ¿Cierto? De lo que se recuerdan quizá de sus apuntes, era el cateto opuesto. Hoy voy a estar hasta mañana escribiendo esta cuestión. Cateto opuesto partido por la hipotenusa. Ah, qué terrible. No sé por qué anda tan lenta esta cuestión. No tengo nada abierto ya, literalmente. Cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Cuál tenemos de esos dos? ¿El cateto opuesto o la hipotenusa? ¿Cuál de los dos tenemos? Hipotenusa. Perfecto. Hipotenusa. Tenemos la hipotenusa. Nice. Y la hipotenusa vale 11, por lo que pude ver en este contexto. Entonces, ¿podemos obtener la hipotenusa? Sí. Bien. El problema está en que no podemos obtener el cateto opuesto fácilmente, pero de la calculadora sí podemos obtener el seno del ángulo. El seno del ángulo sería calcular el seno de 37. ¿Cuánto daría el seno de 37 grados, no radianes? Chiquillos, chiquillas. ¿Cuánto es el seno de 37? Las personas que tienen aquí una calculadora.
0.6 dicen por ahí, 0.6. Muy bien, efectivamente es 0.6. Y como tenemos este resultado, podemos decir, ya, pues, esto vale 0.6. 0,6. Tenemos la hipotenusa, que la hipotenusa vale 11. Voy a tacharlo aquí con rojo para que sea fácil de alguna manera de visualizar. Esto es 11. Por ende, el cateto opuesto, ¿cuánto debería valer? ¿Cuánto debería valer? 6,6. 6,6. Perfecto, muy bien. Y ahora, como tenemos el 6,6, voy a ponerlo acá. Pues este computador está pero mega laggy. Como es 6,6 y es el cateto opuesto al ángulo, entonces esa es la componente en el eje de las IES, por así decirlo. Voy a ponerlo acá. Oh. Se la vio, pero... No. Estoy dejando, pero es como más uno. Ahora sí, perdón. Se me movió todo, ¿cierto? Sí, se movió todo. Aquí está, perdón. Ahí sí. Es el cateto opuesto. Entonces, ya me dijeron que el cateto opuesto valía 6,6, perdón. Entonces, como es 6,6, ustedes deben saber que esa es la componente en el eje de las IES del vector F2. Y este mide 6,6. ¿Se alcanza a ver o no, chiquillos, chiquillas? Sí. Ya. Claro que estoy escribiendo así a media línea por cada 2 minutos. Y aquí necesito un poco de comprensión porque veo que tengo un problema técnico. 6,6. Bueno, y si tenemos 11 en la hipotenusa y 6,6 en el cateto opuesto, ¿podemos obtener el cateto adyacente o no? Chiquillos, chiquillas. ¿Sí o no? ¿Con qué? ¿Qué demonios podemos ocupar? Cateto cuadrado. Muchas Pitágoras. gracias. Pitágoras. ¿Alguien lo puede calcular mientras mi computador reacciona de la muerte? 9,4. 9,4. Dame, lo hiciste más El rápido Pitágoras, espérate, ¿de cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? del cateto adyacente. 11 y 6 tenemos aquí. Ah, no, sí. A ver. $6,6, perdón. Ahí parece que estamos volviendo, Houston. ¿Cuánto da este cateto adyacente? ¿Lo lograron, no? Fabián es el único que tiene un resultado y dijo que da 8,8. Sí, da 8,8. ¿Bien? Sí. Confirmado. Bien. Perfecto. Entonces tenemos este componente de acá, es 8,8. Ya, y les quiero pedir el último favor, porque efectivamente aquí me están aportando y están ayudándome un poquito con el problema que estoy teniendo. Ya, dijimos, 8 es la hipotenusa de la otra, del F1. Está acá marcado. Oh, qué horrible. Por favor, computador, ayúdame. El cateto adyacente es 5. ¿Y cuánto vale el cateto opuesto, chiquillos, chiquillas? Que me dijeron que lo iban a calcular con Pitágoras, pero no sé si alguien lo calculó. Ah, lo hiciste con Da raíz de 39. Ese... raíz de 39. ¿Pero cuánto es eso? Es como 6, algo, ¿no? 6,24. 6,24. Ya. Veamos. Por favor, reacciona. Ya, 6, perdón. 34. 24. Ya. Chiquillos, chiquillas. Entonces, cuando me dice No, el profe, resultante... 24. 24. Oh, ya, perdón. Ahí. 24. Entonces, no sé si lo visualizan. Aquí ayúdenme con esto porque, como les digo, ha estado bien trabada esta explicación. Pueden visualizar que el vector F1 tiene coordenadas 5 en X, 6.24 en Y.
Sí. ¿Y la Z Sí. no sería la hipotenusa? Sí. ¿O no? Ya, la Z está en el plano perpendicular, esa no se puede ocupar porque aquí estamos en el plano 2D. ¿Ya? Y esto debería ser en newtons. Oye, mi computadora está, pero... ahí. ¿Y cuántas serían las componentes, perdón, o cuáles serían las componentes del vector F2? 8 De hecho, 8 y 6,6 muy bien. 8,6,6. y 6,6. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas, porque estoy sufriendo con esta cuestión. Es el vector 8.8 en X, 6.6 en Y. Por ende, el vector de fuerza neta, que es la suma de los dos, y ustedes ya aprendieron a sumar vectores, ¿cuánto daría? Y confirmamos con la respuesta en un momento. ¿Cuánto les da? ¿Alguien que se la juegue? 14.14, ¿Ya? No te olvides que el vector 1 es 5,624. Ah, Es 13,8. Sí, 13,8. Eso, Sí. me está... ya. Me aparecía un decimal ahí medio raro. 13.8, Y 12,84. 12,84. 12,84. ¿Y en qué se mide esta cuestión? Newtons. Bien. Ya, a ver, dice, profe, 6,6 no es negativo porque indica el vector. Muy bien, alguien hizo ahí el comentario. Tenemos este vector que tiene una componente negativa. Ahí estaba metiendo un gol, efectivamente. La Anto, impecable. Muy bien. ¿Ya? Ahí cambian obviamente los resultados, ¿por cierto? ¿Cuánto daría el resultado final entonces? Porque tenemos 6.24 más menos 6.6. 0,44. 0. Menos 0,36 me da a mí. Uf. O sea, sería menos 0. De hecho, debería dar menos algo. No, 36, es 36. Sí, menos 0,36. Ya. Menos 0.36. Y voy a atender una pregunta que me parece muy razonable. Dice, ¿por qué no se suman esos y no el 11? Por ejemplo, 8 más 11 podría haber dado 19 y habría sido más fácil. Porque acuérdate aquí, Isi, que los vectores se describen con más de un número, porque son vectores. ¿Cachai? Entonces, si tú llegaras y sumaras el 11 más el 8, es como sumar dos escalares y ahí ya tendrías un error porque acuérdate que los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. ¿Cachai? Entonces, cuando tú sumes vectores, tú debes saber necesariamente su componente en X, sus componentes en Y para poder sumarlos. ¿Cachai? Porque lo que debes obtener es un vector, no una magnitud. ¿Cachai? ¿Se entendió, chiquillos, chiquillas, o no? De hecho, vamos a Sí, confirmar. profe. Profe, yo me perdí. Se me pegó el computador en el último cálculo, en donde sacamos la fuerza neta. ¿Ya? La fuerza neta es la suma de los dos vectores. Sí, pero ¿por qué da 0,36 newton? Porque tú sumaste la componente en Y, que es 6.24, más menos 6.6. ¿Cachai? Entonces son 6.24 en estricto rigor. Pensé que era más, ¿no? Bueno, más, menos 6.6. ¿Cachai? Porque como tiene una componente negativa, más por menos te da menos. ¿Sí? Gracias, profe. Vale. Ya. No hay de qué. Y avanzo en una diapo para constatar que efectivamente estamos ok, pues porque nos dio 13.8, menos 0.36 y que es lo que sale acá. Bueno, con un error ahí pequeño, pero es por la aproximación. Pero estamos súper. ¿Cierto? Estamos súper. Chiquillos, chiquillas, Sí, ¿dudas, profe. consultas? Profe, ¿cuándo va a subir la clase? Ahora, en un ratito. Ah, ya. Bueno, voy a esperar a que se convierta también el tema del video, pero apenas termine lo subo. Ah, ya. ¿Ya?
Ahí está el tren de nuevo. Una pregunta aparte. Diga. ¿Cómo se cambian las diapos en el link que están mandando? No nos deja. Buena pregunta. De hecho, miren, ustedes van a ver que a mí me faltó un ejercicio que tiene que ver con una materia que quedó pendiente. Pero voy a palearlo un poquito con el tema de la... ¿Cómo se llama esto? Con un pequeño video. Ya lo voy a tratar de hacer cortita porque hay que con algo bailando. Pero miren, voy a activar ahora la posibilidad que puedan ver todas las diapos. Ahí está. ¿Ya? Ahora pueden navegar por la presentación como ustedes quieran y hacer las actividades que les plazcan. ¿Ya? Eso que hay a disposición. Yo voy a mirar después, cuando ya haya pasado más o menos una semana, voy a ver cuánto han interactuado con esto, a ver si es que hay alguien que entiende algo mal o alguien que le complicó mucho las cosas, etc. Y a ver si es que puedo estructurar la clase para la próxima considerando esas preguntas. ¿Ya? O sea Ya. que nosotros podemos ir reaccionando a estas preguntas que están al lado. Sí. Independientemente de no estar en clase. Sí, y yo les subí más ejercicios ahí sencillos, por sobre todo a las personas que les cuesta un poquito más el tema geométrico. Ahí les agregué algunas cosas con solucionario, por supuesto, dentro de la presentación. Daniel dice, ¿por qué no se usaban las hipotenusas? Porque, acuérdate, el tema de las hipotenusas sumaba solamente dos escalares, que son las que describen el tamaño de los vectores. Pero los vectores son un arreglo de números, por así decirlo. Entonces tú no puedes llegar y sumar dos escalares porque te va a dar un escalar. Por ende, no estás sumando correctamente porque lo que te tiene que dar después de una suma vectorial es un vector. ¿Cachai? Y cuando sí se usan, nunca. Por lo menos para sumarlos así, para poder obtener el resultado de una fuerza neta, nunca. ¿Ya? La razón de los tamaños sirve solamente para poder calcular trigonométricamente hablando la componente en X y la componente en Y. Pero nada más. ¿Ya? ¿Cuál es el temario de la primera prueba? Hasta la clase 5, si mal no recuerdo. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, me pasé 5 minutos, 1000 disculpas. Voy a dejar de presentar y más encima quedé con cola aquí con uno de los ejercicios. Pero se los voy a compartir sin ningún problema. Voy a tener que invertir un poquito de tiempo ahí nomás, pero no, espero que no sean más de 10 minutos. ¿Ya? ¿Cómo estamos? Dentro de todo bien. ¿Dentro de todo bien? ¿Cómo estamos en el feedback aquí en el Zoom? ¿Sí? ¿Sí? Dedito para arriba, dedito para abajo. ¿Falta algo? ¿Voy muy rápido? ¿Lento? Bien, ya, tenemos buen feedback. Súper. La próxima clase podemos retomar más ejercicios. Sí, porque tenemos seminarios. En seminarios ustedes hacen ejercicios. Ahora, no se olviden, por favor, miren el peer deck. El peer deck tiene mi amigo con los libros. No se olviden de eso. En la diapo ahí que están, vean los títulos que salen ahí con subrayado. ¿Ya? Nice, perfecto. Ya, se los dejo ahí dando vuelta. Por cualquier cosita estamos hablando. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, de verdad, muchas gracias por la atención y estamos en contacto, pues. ¿Ya? Quedo atento por cualquier cosita. Dejo de grabar